a Él sea la gloria, solo a Él sea el honor, solo a Cristo Jesús, solo a Él, solo a Él, solo a Él sea la gloria, solo a Él sea el honor, solo a Cristo Jesús. Sí, Señor. Aprovecha este momento, hermano. Aprovecha este momento precioso para intimidar con Él. No te fijes en los demás, hermanos, sino pon tu atención en aquel que está sobre nosotros. Oh, sí, Señor. Te adoramos, te exaltamos, mi Dios. Así es, alábale, hermano. Alábale con tus propias palabras. Deja que de ti fluya un canto nuevo para Él en esta noche. Deja que de ti fluya un canto inspirado por su grandeza y su amor. Oh, sí, Señor. Solo a ti te adoramos. Solo a ti te adoramos, Señor. Aleluya. Cuán hermoso eres tú. Eres santo. Sí, Señor. Oh, cántale a Él, hermano. Alábale, adórale. Oh, sí, eres santo, 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 santo. No hay nadie como tú, mi Dios. Eres excelso. Oh, cuán abundante es tu amor. Sí, Señor, te adoramos. Oh, te bendecimos. Oh, te adoramos. Oh, alábale, hermano. Alábale solo a Él. Oh, sí, eres digno de recibir toda nuestra adoración, mi Dios. Oh, poderoso Jesús, cuán hermoso eres tú. Oh, sí, te adoramos. Oh, eres santo. Oh, digamos todos una vez más, solo a Él, solo a Él, solo a Él, solo a Él sea la gloria, solo a Él sea el honor, solo a Cristo Jesús, solo a Él, solo a Él.
solo tú eres santo. Exaltamos tu santo nombre, Señor, porque eres digno. Aleluya. ¿Cuántos pueden dar un fuerte aplauso para el Señor? Oh, gloria a Dios. ¿Quién vive? Y a su nombre y su pueblo. Aleluya. Vamos a hacerle fiesta al Señor en esta noche, hermanos. Oh, porque solo Él nos puede hacer felices. Amén. Solo Él puede cambiar nuestro lamento en gozo. Solo Él puede transformar nuestras vidas. Aleluya. Oh, sí, Señor. Solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios hace al hombre feliz. La vida es vana, todo se acaba. Solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios hace al hombre feliz. La vida es vana, todo se acaba. Solo Dios hace al hombre feliz. Aleluya. ¿Cuántos tienen gozo en su corazón en esta noche? ¿Cuántos quieren alabarle a Él? Aleluya. Vamos a hacerle fiesta a nuestro Dios. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Oh, sí, Señor. Te adoramos, Señor. Oh, te adoramos, Señor. Aleluya. Y gozaré en tu presencia, oh Dios, cantará tu nombre, oh Altísimo. Me deleitaré en tu presencia, oh Dios, solo en ella me gozaré. Me gozaré en tu presencia, oh Dios, cantará tu nombre, oh Altísimo. Me deleitaré en tu presencia, oh Dios, solo en ella me gozaré. Aleluya. Santo es nuestro Dios. Oh, nos gozamos en ti, Señor. Aleluya. Y gozo en la casa del Señor. Oh, santo es Él. Oh, digamos una vez más, Me gozaré en tu presencia, Dios, cantará tu nombre, oh Altísimo. Me deleitaré en tu presencia, Dios, solo en ella me gozaré. Me gozaré en tu presencia, Dios, cantará tu nombre, oh Altísimo. Me deleitaré en tu presencia, Dios, solo en ella me gozaré. aleluya. ¿Quién vive? Y a su nombre. Oh, te cantamos, oh Dios. Gózate, hermano. Gózate en Él. Aleluya. Digamos una última vez. Me gozaré. Me gozaré en tu presencia, Dios, cantará tu nombre, oh Altísimo. Me deleitaré en tu presencia, Dios, solo en ella me gozaré. Me gozaré en tu presencia, Dios, cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Me deleitaré en tu presencia, Dios, solo en ella me gozaré. Solo en ella me gozaré. Solo en ella me gozaré. Aleluya. Tu presencia esté en mi ser y tu gozo en mi corazón. Tu presencia esté en mi ser y tu gozo en mi corazón. Tu presencia esté en mi ser y tu gozo en mi corazón. Tu presencia esté en mi ser y tu gozo en mi corazón. Gloria al Señor, con el corazón le alabo. Gloria al Señor, con el corazón le alabo. En la asamblea de los justos, en la asamblea de los justos, en espíritu y verdad, ofrezcamos alabanzas al Señor. Gloria al Señor, con el corazón
de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir, todos reunidos a la mesa, es Cristo el que va a servir. Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir, y todos reunidos a la mesa, es Cristo el que va a servir. Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir, todos reunidos a la mesa, es Cristo el que va a servir. Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir, y todos reunidos a la mesa, es Cristo el que va a servir. Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. Aleluya. Ya ha llegado el momento de, ya ha llegado el momento de, ya ha llegado el momento de alabar su nombre, de adorar su nombre, de exaltar su nombre. Jesucristo, Él es el Rey. Una vez más, ya ha llegado el momento de, ya ha llegado el momento de, ya ha llegado el momento de alabar su nombre, de adorar su nombre, de exaltar su nombre. Jesucristo, Él es el Rey. ¡Aleluya! ¡Él, hermano! ¡Oh, nos gozamos en ti, Señor! ¡Santo, santo eres tú! ¡Gózate de Él, hermano! Digamos todos una vez más. Ya ha llegado el momento de, ya ha llegado el momento de, ya ha llegado el momento de alabar su nombre, de adorar su nombre, de exaltar su nombre. Jesucristo, Él es el Rey. ¡Oh! ¿Quién vive? ¡Oh, Santo Dios! ¿Cuántos pueden dar un grito de júbilo para Él? ¡Aleluya! ¡Él vive! ¡Oh, digamos todo una vez más! ¡Ya ha llegado el momento de, ya ha llegado el momento de, ya ha llegado el momento de alabar su nombre, de adorar su nombre, de exaltar su nombre. Jesucristo, Él es el Rey. Jesucristo, Él es el Rey. Jesucristo, Él es el Rey. ¡Aleluya! Mi corazón se regocija en el Señor, mi fortaleza en el Señor se exalta. Mi boca cantará sin temor contra mis adversarios. Mi corazón se regocija en el Señor, mi fortaleza en el Señor se exalta. Mi boca cantará sin temor contra mis adversarios. Por cuanto me regocijo en tu salvación, diré que no es santo como el Señor. Por cuanto me regocijo en tu salvación, diré que no hay santo como el Señor.
quemando su fuego santo. El sentido está aquí. Fuego, fuego del Señor. Fuego, fuego, fuego purificador. Quiero fuego, fuego del Señor. Fuego, fuego, fuego purificador. Aleluya. Vamos a atender, hermano. Oh, sí, Señor, purifícanos con ese fuego santo. Aleluya. Vamos a atender, hermano. Deleítate en él. Aleluya. Digamos una vez más. Fuego, Fuego, fuego del Señor. fuego, fuego, fuego purificador. Yo quiero fuego, Fuego, fuego del Señor. Fuego, fuego, fuego purificador. Aleluya. Aleluya. Jesucristo volverá en aquel día glorioso de las nubes Él vendrá. Él lo ha prometido que un día regresará y nos arrebatará. Jesucristo volverá en aquel día glorioso en las nubes Él vendrá. Él lo ha prometido que un día Él regresará y nos arrebatará. Aleluya. Sí, Señor, te esperamos. Esperamos su venida, Dios mío. Amamos su venida, Cristo. Aleluya. Jesucristo volverá en aquel día glorioso en las nubes Él vendrá. Él lo ha prometido que un día Él regresará y nos arrebatará. Dale palmas a Él con todas sus fuerzas. Aleluya. Él es grande, Él es digno. Él es digno de toda gloria, digno de toda honra, digno de toda alabanza. Aleluya.
y abrir los sellos, Señor, eres digno de abrir los sellos, Señor, porque fuiste inmolado con tu poder, me has levantado, porque fuiste inmolado y tu sangre me ha salvado. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, sí Señor, gloria a Dios, aleluya. Eres digno, Señor. Tú fuiste exaltado hasta lo sumo, sobre todas las cosas. Eres exaltado, Señor Jesús. Te adoramos, te bendecimos, te damos gloria, te damos honra, te damos alabanzas a ti, oh Rey. Digno, 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 al que está sentado en el trono y al Cordero de Dios, sea la gloria, sea la honra. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a gloria a Dios. Dale palmas al Señor, porque Él es digno de gloria, Él es digno de honra, Él es digno de alabanza. Amén. Maravilloso es el Señor. Amén. Qué bueno es nuestro Dios. Estos días hemos estado hablando del libro de Josué. Vimos el capítulo 1, cómo Dios llama a Josué, cómo el Señor lo va guiando y le dice que Él está con él. Y el Señor, ¿verdad? En el capítulo 2 salva o vemos la salvación, la figura de la salvación que Cristo trae para nosotros en Rahab, ¿verdad? Y hoy queremos estudiar lo que es el capítulo 3. Y el verso 1 al verso 4 lo tiene. Amén. El tema lo hemos titulado Josué, ya es la quinta, el quinto tema o la quinta sesión, como usted lo quiera llamar, pero lo hemos titulado Cruzando el Jordán o las bendiciones de cruzar el Jordán. Verso 1 dice: Josué se levantó muy de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y llegaron al Jordán y acamparon allí antes de cruzar. Y sucedió
que al cabo de 3 días los oficiales pasaron por medio del campamento y dieron órdenes al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto del Señor vuestro Dios y a los sacerdotes levitas llevándola, partiréis de vuestro lugar y la seguiréis. Sin embargo, dejaréis entre vosotros y ella una distancia de unos 1000 codos. No os acercaréis a ella para saber el camino por donde debáis ir, porque no habéis pasado antes por este camino. Amén. Ayúdeme a orar en esta noche. Padre bendito, te damos gracias, Señor. Te pedimos, amado Dios, tu auxilio, tu presencia, Señor, tu buena palabra, Dios eterno, tu sabiduría, tu gracia, amado Dios, tu conocimiento esté sobre nosotros, Padre. Que la unción de tu Santo Espíritu, Señor, esté sobre nuestras vidas. Anhelamos, Señor, tu unción, Espíritu Santo. Tú eres importante, uno de los más importantes en nuestra vida, Dios mío. Gracias, amado Dios. Te pedimos que esta palabra lleve mucho fruto en nuestras vidas, Señor, y así podamos desarrollar tu voluntad en la tierra, amado Dios, como hijos tuyos, como pueblo tuyo, Señor, como siervos tuyos, amado Dios. Gracias te damos en el nombre de Jesús, Padre. Amén y amén. Aleluya. Mirábamos, ¿verdad?, cómo el Señor le dice a este pueblo, o Josué, ¿verdad?, o los oficiales le dicen al pueblo: este es un camino que no conocéis o no habéis andado por él. Y por eso, ¿verdad?, el pueblo de Dios, hablábamos la otra vez, que el libro de Josué nos habla acerca de un caminar, pero de un caminar diferente a lo que ellos estaban impuestos a caminar en el desierto. En el desierto usted recordará, ¿verdad?, que el pueblo de Israel era guiado por la columna de nube de día y la columna de fuego de noche. Era el Señor mismo guiando al pueblo de Israel por medio de esa columna, y se movía la columna y se movía el campamento también. Así era guiado el pueblo de Israel. Y cuando vemos que ahora el Señor les está hablando, la orden ya no es la columna los va a guiar, sino que ahora es el arca del pacto irá delante de vosotros. Cuando en el tiempo del desierto, si usted ve en lo que habla, ¿verdad?, creo que es en Números que habla de cuando partía el pueblo, el arca no iba delante del pueblo, sino que el arca iba en medio del pueblo. El arca habían tribus que iba delante. Una de las tribus era la tribu de Judá, que iba guiando, pero claro, ¿verdad?, era porque la nube se había movido, aquella columna se había movido, y ellos era tiempo de moverse de acuerdo a donde los guiaba aquella columna. Y cuando vemos que el arca iba en medio del pueblo, no iba guiando el pueblo, ¿verdad?, pero ahora el pueblo iba a ser guiado por el arca. Y ahora el pueblo, ¿verdad?, tenía que aprender que no era, ¿verdad?, ya no iba a haber esa columna guiándolos, moviéndolos, sino que ahora ellos tenían que aprender a ser guiados por el arca. Y el arca, ¿verdad?, representa, una de las cosas que representa es la presencia de Dios mismo. Y ahora la presencia de Dios era la que iba a guiar a ese pueblo en una manera en lo literal, viendo algo diferente, ¿verdad?, para el pueblo. Y cuando vemos que dentro del arca había 3 cosas. El arca tenía lo que eran las tablas de los mandamientos, y tenía el maná, y tenía la vara de Aarón. El maná, las tablas de los mandamientos nos hablan de la palabra de Dios. El maná nos habla de las obras de Dios, y la vara de Aarón nos habla de la voluntad de Dios. Y cuando nosotros vemos, hermano, que el arca iba a guiar al pueblo, lo estaba guiando, ¿verdad?, lo que era la palabra de Dios. Esa es una de las cosas que nosotros debemos de tener en nuestra vida, la palabra de Dios.
Yo no sé si usted tiene una Biblia en su casa. Amén. Tenemos una Biblia en nuestra casa. Debemos de no solo tenerla allí, sino de sacarla y leerla y leerla y leerla. Mire, ahora tenemos la bendición de no solo tener la Biblia, ¿verdad? Así como un libro, sino lo puede tener en su teléfono. Y lo bueno es leerla, no solo la tenga allí y decir, no, pues yo tengo tantas versiones en mi teléfono, sí, pero leámosla, no solo tengámoslas allí, porque eso sí es una bendición, hermano. Allí puedes tener, ¿verdad? Diccionarios, cosas, herramientas buenas, pero debemos de usarla. La palabra de Dios debe de ser una de las guías para nuestras vidas hoy en día. Aquí el Señor nos está hablando, ¿verdad? La figura para nosotros es que la palabra del Señor es una de nuestras guías. Aquí es donde nosotros vamos a encontrar la manera que debemos de vivir. Aquí es donde nosotros vamos a encontrar cómo es que el Padre anhela que nosotros vivamos. Aquí es donde tú vas a encontrar cómo es que el Señor Jesús vino a morir por los pecados de muchos. Aquí es donde vamos a encontrar cosas que quizás no conocemos, cosas ocultas, cosas profundas. Cuando nosotros vemos la palabra de Dios, hermano, la palabra de Dios es un libro, un libro que es mucho más avanzado que lo que nosotros pensamos o imaginamos. Cuando hablamos de la ciencia, vemos que los científicos han avanzado mucho hoy en día, pero aún así, hermano, la palabra de Dios va mucho más allá. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no fue inspirada dentro del tiempo del ser humano, sino que la palabra fue inspirada fuera de lo que es el tiempo, porque fue inspirada por Dios. Y Dios no existe, Dios sí existe dentro del tiempo, pero Dios no está limitado al tiempo que nosotros vivimos. Por eso que una de las cualidades que Dios tiene, una de las cosas que Dios tiene, y Él lo dice, ¿verdad? Que ni un otro Dios tiene, nadie más tiene esto, solamente el Señor. Ni un ángel, ni los arcángeles, ni los querubines tienen esto, solamente Dios, que Él puede decir el fin desde el principio. ¿Por qué puede decir el fin desde el principio? Porque Él está fuera del tiempo. Él ve todo, Él ve tu principio, Él ve tu presente y Él ve tu final delante de Él. Y para nosotros quizás es un poco complicado, ¿verdad? Entender eso, comprender eso, pero para Dios no, hermano. Dios es mucho más grande que lo que nosotros pensamos o imaginamos. Y Él ya ve tu futuro, Él ya ve tu final, hermano. Él ya ve tu final, la final de tu carrera. Por eso es que Él dice, yo sé los planes que tengo acerca de vosotros, planes de bienestar y no de calamidad, planes de daros un futuro. Y esos planes que Él está diciendo es como un arquitecto que hace los planos de una casa y Él sabe dónde va todo, cómo está diseñado todo, cómo debe de desarrollarse todo. Y así el Señor sabe cómo tu vida debe de desarrollarse y sabe el final de tu vida. El Señor ve ya tu carrera terminada. Pero claro, para nosotros no, porque para nosotros el tiempo es como una línea en la cual no podemos regresar y en la cual no podemos ver hacia el futuro, a no menos que Dios lo revele. Pero para Dios no. Dios puede ver el pasado, Él puede ver el presente y Él puede ver el futuro. Por eso es que el Señor, ¿verdad?, nos habla acerca de nuestro futuro. Amén. Pero mire, una de las cosas que Dios tiene para guiarnos es la palabra, su palabra. Y su palabra, hermano, es algo que nosotros debemos de apegarnos a ella, de amar la palabra. Nosotros debemos de escudriñar la palabra. Una de las cosas que tenían los religiosos del tiempo del Señor Jesús era que ellos escudriñaban la ley. Eso sí, leían la ley y la conocían. Lamentablemente, ¿verdad?, la aplicaban mal. Tenían un mal concepto o una mala interpretación de la ley y en algunas cosas sí sabían lo que significaba. Incluso el Señor Jesús dijo a sus discípulos, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen, porque no viven conforme a lo que ellos dicen. Pero amados hermanos, nosotros como hijos de Dios
debemos de amar la palabra. Debemos de leer la palabra. Nuestra vida debe de ser una vida donde hagamos tiempo para la lectura de la palabra. Que hagamos tiempo para escudriñar las escrituras, para ver qué es lo que Dios nos va a hablar hoy en este día. ¿Qué es lo que Dios me quiere revelar hoy en este día? Y cuando vemos, hermano, ¿verdad? Que la palabra de Dios es algo que nos guía, debemos de pedirle al Espíritu Santo, porque Él es el que ilumina la palabra. Él es el que te va a dar el entendimiento en la palabra. Él es el que va a sacar los tesoros que hay ahí escondidos y te los va a revelar. Pedirle al Espíritu Santo que te revele la palabra. También, ¿verdad? Las tablas de los mandamientos nos hablan del Padre. Las obras o el maná nos hablan del Hijo. Y la vara de Aarón, la voluntad de Dios, nos habla del Espíritu Santo. Amén. Ahora, como decía, ¿verdad? La manera de ser guiados el pueblo de Israel iba a ser diferente. Ahora era con el arca del pacto que estaba delante de ellos. Y el Señor les dice, ¿verdad? Dejen una distancia de 2000 codos entre vosotros y ella, para que sepáis el camino por el cual debáis ir. Pero, amados hermanos, eso nos habla a nosotros que Dios va delante de nosotros. Él es el que nos va guiando. Su presencia debe de ir delante de nosotros, no nosotros ir delante de la presencia del Señor, ¿verdad? Porque a veces hay cristianos que piensan de esa manera y tienen a Dios como alguien que los debe de seguir a ellos. Pero nosotros viendo la palabra, nosotros debemos de seguir al Señor. Nosotros debemos de seguir la presencia de Dios. Por ejemplo, cuando alguien le pide algo al Señor, ¿verdad? Quizás un buen deseo o una buena voluntad. Pero voluntad nuestra, ¿verdad? Que alguien le pida al Señor, Señor, haz esto, te lo pido en el nombre de Jesús. Y oramos, Señor, y clamamos que tú obres en esto. Y Dios no obra. Tú puedes tener mucha fe, pero si Dios no está en la voluntad de Dios, Él no va a obrar en eso. Él no lo va a hacer porque la oración no es la oración como una herramienta para torcer el brazo de Dios. No es la oración eso, hermano. La oración cuando creo que es Santiago, si no estoy equivocado, que habla y dice que la oración o la oración del justo obrando eficazmente. Y cuando habla allí que la oración del justo obrando eficazmente, una de las cosas que está hablando es que esa obra eficaz de la oración es que el que está orando aprenda y sea sensible a la voluntad de Dios. Y cuando nosotros somos sensibles a la voluntad de Dios, cuando tú vas y empiezas a orar, y empiezas a orar, y empiezas a orar, y tienes una vida de oración, lo que va a suceder en tu vida es que te vas a hacer sensible a la voluntad de Dios. Te vas a ver ser sensible a lo que Dios quiere que hagas. Pero no, ¿verdad? No como aquellos, ¿verdad? Que quieren mandar a Dios a veces. Quieren ordenarle a Dios y quieren usar la oración o quizás algunos, ¿verdad? El ayuno como una herramienta para que Dios haga lo que uno quiera. No, no es así. Nosotros por medio del ayuno y la oración aprenderemos lo que es la voluntad de Dios. Ser sensibles a la voluntad de Dios y allí, ¿verdad? Iremos a aprender a orar como conviene, a pedir como conviene, que es algo que lo que habla la palabra, ¿verdad? Entonces, como le digo, ¿verdad? La presencia de Dios iba delante de ellos. Pero cuando ellos cruzaran el Jordán, iban a pasar a un lado del arca. Eso nos habla de que la presencia de Dios no solo debe de ir enfrente de nosotros, sino que debe de estar en medio de nosotros. Y cuando todo el pueblo cruzara el Jordán, el arca iba a estar en el Jordán hasta que todos cruzaran. Y luego iba a seguir el arca. Eso nos habla, hermano, a nosotros de que Dios va delante de nosotros. Él es nuestra retaguardia y Él habita en medio de nosotros. Su presencia, hermanos, debe de ser algo que está delante de nosotros, está atrás de nosotros y está en medio de nosotros. Nuestra vida debe de ser centrada
en la presencia de Dios, en la voluntad de Dios. Por eso es que leemos, ¿verdad? En Salmos capítulo 5 y verso 12, dice ahí la palabra: porque tú, oh Señor, bendices al justo, como un escudo lo rodeas de tu favor. ¿Por qué? Porque cuando tú eres una persona que empiezas a ser guiado por la presencia de Dios, que empiezas a aprender a caminar dentro de la voluntad de Dios, vas a ser una persona que está rodeado de la presencia de Dios, que ahora Él es un escudo alrededor de ti con favor. Él pone su favor alrededor de tu vida como un escudo. Quizás puede querer venir la calamidad, pero ese escudo que está a tu alrededor trae su favor. Quizás otros te quieren echar tierra, ¿verdad? Como decimos a veces, pero el favor de Dios es un escudo alrededor de tu vida. El Salmos capítulo 125, el verso 1 y el 2, se lo voy a leer aquí. Dice: los que confían en el Señor son como el monte de Sión, que es inconmovible, que permanece para siempre. Como los montes rodean a Jerusalén, así el Señor rodea a su pueblo desde ahora y para siempre. Mira qué bendición, hermano. Ahora Dios no solo te quiere llevar por el desierto, sino te quiere guiarte a un caminar diferente, a un caminar, a un proceder diferente, entrar a lo que es el reposo del Señor. Pero dentro de eso, Él te va a rodear de su favor. Él te va a rodear, Él va a ser como un escudo alrededor de tu vida. Y dice la palabra del Señor allí, lo que leíamos, que los que confían en el Señor son como el monte de Sión, que es inconmovible. Mire qué bendición, hermano. Eso quiere decir que cuando Dios te establece, hermano, se levante lo que se levante, Dios te va a sostener. Cuando Dios te planta en un lugar, venga lo que venga, Él te va a tener allí plantado. Y Él te va a bendecir y te va a hacer crecer y te va a hacer un árbol frondoso. ¿Por qué? Porque en Él pusiste tu confianza y Él es el que te plantó. Pero amado Dios, mire amado hermano, qué bendición de parte de Dios. Y dice que Él nos rodea como los montes rodean a Jerusalén, así Él nos rodea a su pueblo. Dice hoy y para siempre. No es que el día de mañana Dios va a decir: ¿sabes qué? Se te acabó tu tiempo, como cuando uno va a estacionarse, ¿verdad? Y pone el dinero y pasan las horas y de repente se acaba el tiempo que uno tiene para estar allí. Y si pasa el de los tickets allí, nos pone un ticket, ¿verdad? Pero Dios no es así. Dice que desde hoy y para siempre el Señor va a rodear a su pueblo. Para siempre Él va a ser tu escudo. Quizás se han levantado cosas en contra de tu vida, pero tú lo que debes decir: Señor, en ti he puesto mi confianza. En ti he puesto, Señor, mi fe. En ti está depositada mi fe, Señor. Y tu palabra dice que tú eres como un monte alrededor de mi vida. Protégeme, Señor. Ayúdame, levántame. Ayúdame en esta circunstancia. Protégeme, Señor, de las circunstancias que se levantan en contra de mi vida. ¿No es eso lo que Satanás le dijo a Dios acerca de Job? ¿Cómo lo voy a tocar si tú lo tienes rodeado? Mira, amado hermano, cuando Dios se rodea, por más que quiera el diablo, no te puede tocar. No puede tocar tus bienes, no puede tocar tu vida, no puede tocar tu salud, a no menos que Dios le dé permiso. A no menos que Dios se lo permita. Pero vemos en Job, amados hermanos, que Satanás le dice: pues ¿cómo lo voy a tocar si tú lo rodeas? Y quizás así dice el enemigo de nosotros: ¿cómo voy a tocar a fulano de tal? ¿Cómo voy a tocar a esos del 920 y Sahara? Somos nosotros, hermano. Si tú lo rodeas. Amén, hermano. Yo no sé si usted se goza, yo me gozo que el Señor nos rodea.
Claro, ¿verdad? Si Él permite ciertas cosas en tu vida, es por un bien para ti y es por un bien para mí. Es para enseñarnos algo en nuestra vida. Pero regresemos allá, hermano, a Josué capítulo 3 y veamos lo que dice el verso 6, 5 y 6. Josué 3, versos 5 y 6. Cuando lo tenga, diga amén, por favor. El verso 5 dice: y Josué dijo al pueblo: consagraos, porque mañana el Señor hará maravillas entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Pero lo que me llama la atención, lo que dice el verso 5, que Josué dijo al pueblo: consagraos, porque mañana el Señor hará maravillas en medio de vosotros. Otra versión quizás dirá: hará milagros en medio de vosotros. Pero cuando vemos allí, hermano, que el llamado es saber la gloria de Dios. El llamado es a experimentar un milagro o una maravilla de parte de Dios. Y que Dios partiera aquel río del Jordán era una maravilla de parte de Dios. Que Dios permitiera aquel pueblo que pasara por tierra seca era una maravilla que ellos iban a ver. Pero ¿qué era lo que el Señor les estaba pidiendo a aquel pueblo? Consagraos, porque mañana el Señor hará maravillas en medio de vosotros. O porque el Señor hará maravillas en medio de vosotros. Y cuando, amados hermanos, yo anhelo ver las maravillas de Dios. He visto maravillas de Dios y yo creo que usted ha visto maravillas de Dios. Pero yo anhelo ver más maravillas del Señor. Yo anhelo ver la gloria de Dios. Yo anhelo ver que Dios se mueva en medio de nosotros a una manera mayor. Que el Señor, ¿verdad?, nos vaya guiando, nos vaya hablando, nos vaya levantando aún más. Yo anhelo ver eso. Pero ¿cuál es el llamado para nosotros? Consagraos. Consagraos, dice la palabra, porque el Señor hará maravillas en medio de vosotros. Porque si el Señor hace maravillas en medio de nosotros, hermano, y no nos hemos consagrado, quizás no nos van a traer el beneficio que Dios quiere que traiga en nuestra vida. Si nosotros no nos limpiamos, que es uno de los significados de consagrarse, es limpiarnos. Cuando el Señor haga las maravillas, quizás algunos no la van a creer, porque no se han consagrado, no se han limpiado, no han quitado la inmundicia de su vida. Y eso es lo que habla el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 7 y verso 1. 2 de Corintios capítulo 7 verso 1 dice: por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiaos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Pero mira, amado hermano, ¿qué es lo que el llamado? El llamado es a consagrarnos. Como le digo, consagrar es apartarse o dedicarse para algo. El Señor lo que te está diciendo y me está diciendo a mí: ok, voy a hacer maravillas en medio de vosotros, pero dedícate a lo que te he llamado. Dedícate para mí, no te dediques para otras cosas. No andes a medias dedicado para mí. No digas voy a dedicar cierto tiempo para Dios y el tiempo que me resta lo voy a dedicar para hacer y deshacer en mi vida. No digas voy a disfrutar algunas cosas de Dios, pero también disfrutar de la vida mundana. No, dedícate para Dios. Lo que habla la palabra consagración también dice limpiaos. Y por eso Pablo dice limpiaos de toda inmundicia, teniendo tales promesas, dice el apóstol Pablo, porque las promesas que tenemos, hermano, ahora en el nuevo pacto, dice que son mejores
y mayores que las del antiguo pacto. Por eso es que el apóstol Pablo dice, teniendo tales promesas que tenemos, consagrémonos, limpiémonos, dice el apóstol Pablo. Y dice que nos limpiemos de las inmundicias de la carne. Y las inmundicias de la carne, podemos ver en Gálatas, ¿verdad? Habla de las obras de la carne, que dice allí que las obras de la carne son evidentes. Es evidente, ¿verdad? Cuando uno es celoso. Es evidente cuando uno es envidioso. Es algo evidente. Es evidente cuando alguien anda en fornicación. Es evidente cuando alguien anda en adulterio, que son las obras de la carne. Es evidente cuando alguien anda en hechicerías. Es evidente, ¿verdad? Cuando alguien anda, ¿verdad? En las obras de la carne. Es algo evidente. Es algo que se externiza. Es algo que se nota. Muchas veces se puede notar, ¿verdad? Cuando alguien anda mal. Quizás no se necesita tanto discernimiento para discernir que alguien es envidioso. Solamente con oírlo dices, tiene envidia de fulano de tal, o le tiene envidia a tal familia, o le tiene envidia a tal ministerio, o puedes decir, ¿verdad? Con oír a alguien puedes decir, fulano de tal está muy apegado al dinero, su problema es esto, su problema es aquello, pero es una obra de la carne, es una inmundicia de la carne. Y dice el apóstol Pablo, limpiaos de las inmundicias de la carne, limpiaos de las lujurias, limpiaos de los pensamientos que llevan a la inmundicia, limpiaos de la malicia que hay en nuestras vidas muchas veces, ¿verdad? El apóstol Pablo está diciendo que nos limpiemos de esas inmundicias. Y cuando vemos allá en 2 de Corintios, hermano, el capítulo 12 y el verso 21, 2 de Corintios 12 y verso 21, cuando lo tenga, dígame por favor. Dice, temo que cuando os visite de nuevo, mi Dios me humille delante de vosotros, y yo tenga que llorar por muchos que han pecado anteriormente y no se han arrepentido de la impureza, inmoralidad y sensualidad que han practicado. Mire lo que el apóstol Pablo está diciendo, temo que cuando los visite yo tenga que llorar por algunos de vosotros. Yo tenga que llorar, yo tenga que ser avergonzado. ¿Por qué ser avergonzado? Porque el apóstol Pablo había instruido a la iglesia de los Corintios. Había enseñado a la iglesia de los Corintios. Se había esforzado para que Cristo fuera formado en el pueblo de los Corintios. Y él dice, temo que cuando vaya a vosotros sea avergonzado y Dios me humille porque tenga que llorar por muchos de vosotros, porque de algunos que han pecado anteriormente, pero no se han arrepentido. ¿Qué debemos de hacer si hay inmundicias en nuestra carne? Debemos de arrepentirnos. Si nosotros batallamos con inmundicias en nuestra carne, debemos de venir delante del Señor y decirle, Señor, tu sangre es poderosa para limpiarme. Tu sangre preciosa me puede limpiar de todo pecado. Me puede hacer libre de todo pecado. Tu unción, Espíritu Santo, puede podrir los yugos de esclavitud que quizás he tomado de nuevo sobre mi vida. Y Dios te puede hacer libre. Pero el problema era en este pueblo que dice que no se han arrepentido. Y tú y yo, hermanos, si batallamos con algunas inmundicias en nuestra vida, que en nuestra carne, debemos de arrepentirnos de ellas. Debemos de decirle, Señor, perdóname, me arrepiento de estas inmundicias. ¿Y qué es arrepentirse? Lo hemos visto anteriormente. Arrepentirse es tener un cambio de mentalidad. Cambiar tu manera de ver el pecado que estás haciendo. Cambiar de tu manera de pensar en cuanto al pecado que hiciste. Eso es lo que significa arrepentirse. Pero
Cuando vemos eso, hermano, vemos que para limpiarnos de las impurezas, de las inmoralidades carnales, de las sensualidades carnales, debemos de arrepentirnos delante de Dios. Y si tienes que ir, ¿verdad?, con mi persona, tu servidor, o con alguno de los ancianos, ve y confiesa tu pecado y apártate de él y alcanzarás misericordia, dice la palabra. Pero mire, hay otra inmundicia que nombra el apóstol Pablo, y esa es un poquito más fuerte, porque el apóstol Pablo dice, las obras de la carne son evidentes. Te vas a dar cuenta si andas carnal. Te vas a dar cuenta, hermano, si tu hermano anda carnal, te vas a dar cuenta. Pero es evidente. Pero dice el apóstol Pablo, limpiémonos de las inmundicias de la carne y de las inmundicias del Espíritu. Y no está hablando del Espíritu Santo. No está hablando de algún espíritu inmundo. No está hablando de un demonio o de espíritus de las tinieblas. No, está hablando del espíritu humano. Nosotros sabemos, ¿verdad?, que somos espíritu, alma y cuerpo. Y el apóstol Pablo está diciendo, limpiémonos de las inmundicias de la carne, pero limpiémonos de las inmundicias del espíritu. Y ahí es un poco más complicado, porque las inmundicias del espíritu muchas veces no se externizan inmediatamente. No son tan evidentes como las inmundicias de la carne. Y cuando nosotros vemos, hermanos, que hay inmundicias del espíritu, estas inmundicias se le llaman enfermedades que hay en el espíritu del ser humano, o que puede haber, que puede afectar el espíritu del ser humano. Y la Biblia habla de algunas de estas cosas y dice que una de ellas es el quebrantamiento de espíritus. Otra es la altivez de espíritu, no la altivez solamente, sino altivez del espíritu. Es que tu espíritu ya es un espíritu altivo, tiene esa enfermedad. Y está la aflicción de espíritu, la tristeza de espíritu, está el desaliento de espíritu, está la amargura de espíritu, no de alma, de espíritu. Porque una es la amargura del alma y otra es la amargura del espíritu. Está la tribulación de espíritu, que es una angustia severa. Y el apóstol Pablo está diciendo, limpiémonos de las inmundicias carnales, pero también, si hay inmundicias espirituales, limpiémonos de ellas también. Y las inmundicias del espíritu muchas veces tienen que ser sanadas por medio de la administración, hermano. Porque hay quienes quizás han logrado avanzar en su vida espiritual, pero hay cosas que no han logrado dejar. Y puede ser que sea una enfermedad en el espíritu. Una enfermedad. Y una de las otra cosa, ¿verdad? Es la administración del alma. Pero hay cosas que en el espíritu pueden estar afectando la vida de un cristiano. Y puede ser una persona que actúa de cierta manera porque está afectado en su espíritu. Y allí es lo que el apóstol Pablo dice. Tenemos tales promesas. Alcancemos esas promesas. Alcancemos las bendiciones que Dios nos ha llamado a alcanzar. Porque era lo que estaba haciendo el Señor con el pueblo de Israel al introducirlo a la tierra de la promesa. Era alcanzar aquella promesa que Dios les había dado. Era alcanzar esa tierra que abundaba, esa tierra espaciosa, esa tierra buena. Pero ¿qué es lo que necesitaban hacer? Era limpiarse. Y amados hermanos, nosotros tenemos grandes promesas como pueblo de Dios. Tenemos grandes promesas para alcanzar en el Señor. Hay cosas que Dios ha diseñado para que nosotros las alcancemos. Pero el apóstol Pablo dice, limpiémonos para alcanzar esas promesas. Limpiémonos para poder avanzar hacia esas promesas. Hacer esa iglesia que Dios ha diseñado, esa iglesia que Dios ha llamado a tener su gloria en medio de ellos. Amén. Entonces el llamado es a consagrarnos. El llamado es a limpiarnos. El llamado es a santificarnos. El ser santo es que tú te apartes para algo. Y lo que te está diciendo la palabra es apártate para Dios. Apártate de vivir una vida mundana y vive para Dios. Vive para el Señor. Pero mire lo que dice el verso 7
de allí de Josué capítulo 3. Josué capítulo 3 y verso 7. Dice, y el Señor dijo a Josué, hoy comenzaré a exaltarte a los ojos de todo Israel, para que sepan que tal como estuve con Moisés, estaré contigo. Mira, amado hermano, esto es una figura hermosa de lo que Dios iba a hacer años después con el Señor Jesús. Porque el Señor Jesús empezó su ministerio público en el río del Jordán. Fue a ser bautizado en el Jordán y dice que cuando Él sale del Jordán, los cielos son abiertos. Dice que el Espíritu Santo desciende sobre Él como en forma de paloma. Y dice que hay la voz del Padre que dice, este es mi Hijo amado, en quien estoy complacido. Mira, amado, ¿quién era el que estaba exaltando al Señor Jesús cuando empezaba su ministerio? Era el Padre. Él lo estaba exaltando. Y allí le dice Dios a Josué, hoy empezaré a exaltarte delante del pueblo de Israel. Era una sombra de lo que vendría años después. Y usted sabe que el nombre Josué, que es Yehoshua, creo que se llama. No sé mucho hebreo, pero hay lo que sea, tratamos de apantallar, ¿verdad? Es que algunos que saben algo de hebreo a veces quieren apantallar y empiezan a decir los nombres que se saben, pero a veces solo los que se saben, ya los demás ya no lo dicen porque ya no se lo saben, ¿verdad? Pero el nombre de Josué es Jesús, pero en hebreo. Y el nombre de Jesús en griego, si lo traducimos al hebreo, es Yehoshua, que es Josué. Es un libertador. Pero claro, el Señor Josué estaba dando quizás una figura de lo que vendría más adelante en ese mismo Jordán, de cómo el Señor Jesús iba a ser exaltado por Dios. Pero mire, dice, yo hoy comenzaré a exaltarte a los ojos de todo Israel. ¿Y qué es el significado o uno de los significados del Jordán? ¿Qué es uno de los significados del Jordán? Es humillación, es bajarse. El Jordán dice, es bajarse, es un punto bajo. Y nos habla de la humildad. ¿Y qué es lo que dice el Señor Jesús? Que el que se humilla será exaltado, pero el que se exalte será humillado de parte de Dios. Si tú te humillas, y hablando, ¿verdad?, del Señor Jesús, de aquel que quisiera ser grande entre vosotros, que sea el servidor de los demás. Y está hablando de la humildad que debe de haber en nuestra vida. Está hablando de que nosotros debemos de decirle al Señor, Señor, voy a humillarme, voy a bajarme. El Jordán nos habla de un lugar donde te van a exaltar, pero si te humillas y si te exaltas, te van a humillar. Porque el Jordán es el lugar de donde nos llevan a la humillación. Y mira qué hermoso, ¿verdad? Que el pueblo de Israel iba a entrar a tomar la tierra de la promesa, a tomar esa tierra de bendición, pero tenían que entrar humillados. Y amados hermanos, si tú quieres tomar las bendiciones que Dios tiene para ti, no creas que las vas a tomar arrogantemente. No creas que vas a venir, aquí llegó el hijo del rey, aquí llegó el fulano de tal, el príncipe de Dios. Háganse un lado, por favor, porque aquí, eso es lo que le sucedió a Pedro. Pedro dije, si todos estos te dejaren, Señor, yo no te dejaré. ¿Y qué le pasó a Pedro? Lo humillaron, lo avergonzaron, hermano. Pedro salió avergonzado de allí, de ese lugar, porque sabía que se había exaltado. Pero amados hermanos, el cruzar el Jordán, una de las bendiciones de cruzar el Jordán es que te van a probar en la humillación. El Señor Jesús dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón.
No externamente solamente, no solo decir que soy humilde, no, de corazón, que seamos humildes. Y mira, amado hermano, el Señor es el que va a probar tu corazón. El Señor es el que va a ver mi corazón si es humilde o no. Y Él nos va a llevar a la humillación. Mire, el Proverbios habla de la altivez. Y dice, Proverbios dice que delante de la caída está la altivez. Y delante de la destrucción está el orgullo. Y por eso es que el Señor, amados hermanos, nos quiere ser libres de la altivez y del orgullo. Por eso es que el Señor te quiere quitar el orgullo y la altivez, porque delante del orgullo está la destrucción. O delante de la destrucción está el orgullo. Y delante de la caída está la altivez. Y ahí es donde nosotros tenemos que ver, hermano, si hay en nosotros altivez, si hay orgullo. Y lo voy a decir con confianza, hermano, porque estamos en casa. Mira, amado hermano, a veces en el pueblo de Dios nos peleamos. Nos peleamos por el país de donde venimos. Y amados hermanos, eso yo entiendo que sucede, yo entiendo. Pero hermano, eso lo que enseña es nuestra falta de madurez espiritual. Hermano, si yo vengo y yo digo, no, es que mi México lindo y querido, si muero lejos, que digan que estoy dormido, dice la canción, ¿verdad? Pero eso es el orgullo, eso es la altivez. Y el Señor, cuando ve eso, dice, si me quieres servir, te voy a bajar ese orgullo de tu México. Y amados hermanos, tocarle el país a algunos mexicanos es cosa seria. Yo veo a veces a la gente, ¿verdad? Cuando empiezan a hablar mal de ciertos lugares, ¿verdad? De México. Y la gente se incomoda y empiezan a retorcerse, ¿verdad? Claro, le están tocando el orgullo. Y así, ¿verdad? También El Salvador, Guatemala, Honduras, en Nicaragua, Colombia, Venezuela, hermano. Porque a veces tenemos orgullo de nuestra patria. Y no es malo, hermano, no es malo. No es malo decir qué bueno que el Señor me permitió nacer en tal país. Amén. Pero una cosa es que ya eso te traiga contienda con tu hermano. Amados hermanos, por eso es que dice el apóstol Pablo que nosotros somos ciudadanos del reino celestial. Somos ciudadanos del reino celestial, hermano. Pero si tú te enorgulleces todavía de tu país y eso causa contienda con tu hermano, hermano, te van a humillar, te van a llevar al Jordán y te van a bajar, hermano, porque el Señor no quiere que caigas. El Señor te quiere librar de la destrucción, te quiere librar de la caída. Pero miren lo que dijo el salmista. El salmista en Salmo 119 y verso 67. Vaya allí al Salmo 119 y el verso 67. Y el verso 71 vamos a leer. Y allí vamos a ver, hermano, por qué es que el Señor nos humilla a veces. ¿Por qué es que el Señor, si andamos orgullosos, nos va a humillar? Porque mire lo que dice el verso 67, le dije, ¿verdad? Dice, antes que fuera afligido, dice la versión de las Américas, yo me descarrié. Pero la Reina Valera dice, antes que fuera humillado, descarriado andaba. Mas ahora guardo tu palabra. Después de que el Señor lo humilló, aprendió a guardar la palabra de Dios. Y amados hermanos, a veces cuando andamos descarriados, orgullosos, no guardamos la palabra de Dios. Pero cuando te humillan, aprendes a guardar la palabra de Dios. Aprendes a decir, bueno, Señor, ya no me queda dinero, ya no me queda nada que presumir, pues me voy a humillar y voy a empezar a leer tu palabra y
que allí tú me vas a hablar, Señor. Y si el Señor te empieza a hablar y empiezas a aprender a guardar la palabra de Dios. Y miren lo que dice el verso 71. Dice, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Porque la humillación te va a enseñar, hermano. Cuando el Señor te humilla, te va a dar una enseñanza. El problema es cuando no nos queremos dejar enseñar. El problema es que el Señor te mete la prueba y no aprendes de la prueba. El problema es cuando el Señor te pasa por una prueba y te está humillando, te está llevando a humillarte y te está diciendo esta prueba. Debes de salir humillado, debes de dejar el orgullo, debes de dejar la altivez en esta prueba. Te estoy metiendo a esto para que dejes el orgullo a un lado. Pero si sales del otro lado y no aprendiste, te van a volver a meter a esa prueba. Quizás te van a dejar descansar un rato, pero te van a volver a meter. Porque el Señor tiene cuidado de ti, hermano. Porque el Señor te ama y el Señor me ama. Y Él quiere terminar la obra que Él empezó un día en ti y en mí. Por eso es que te va a meter hasta que dejes aquel orgullo, hasta que dejes la altivez. Mire, algunos, espero que no aquí, ¿verdad? Pero algunos van a aprender en la tribulación y la gran tribulación. Pero porque el Señor quiere terminar la obra. Pero claro, porque no se dejaron pastorear aquí. No se dejaron, ¿verdad?, enseñar, no se dejaron instruir o aprender de las pruebas aquí antes de ese tiempo. Pero el Señor les va a decir, ok, no aprendieron allí. Pues no era para ustedes la tribulación ni la gran tribulación, pero van a tener que pasar por allí para que sean purificados. Pero mire, amado hermano, el ser humillado es bueno. Es bueno cuando el Señor te humilla y mejor, ¿verdad?, cuando nosotros mismos nos humillamos. Mejor, ¿verdad?, que nosotros digamos, Señor, ves, mejor que yo me humille, porque si tú me humillas. Y amado hermano, miren, yo le voy a contar un poco de mí. En tiempos pasados sí era orgulloso, era vanidoso. Y el Señor me humilló. Y qué difícil es cuando Dios lo humilla, hermano. Qué difícil. Porque allí uno llora, hermano. Allí uno dice, uno se avergüenza, hermano. Porque es Dios, porque Dios te dijo, humíllate, mejor hazlo tú, mejor aprende a ser humilde. Pero si uno es aferrado y no quiere dejar su orgullo, no quiere dejar su altivez, se va a decir, ok, quiero usarte, quiero moverme a través de ti y en ti te voy a humillar y te va a doler que te humille. Pero es por nuestro bien, hermano, para que aprendamos a hacer la voluntad de Dios. Pero mire lo que dice solo se lo voy a leer, Salmos 75 y verso 7. Ahí dice, sino que Dios es el juez. A uno humilla y a otro ensalza. Hermano, si Dios ve que tú te estás humillando, si Dios ve en tu corazón, porque Él es el juez, no es el pastor, no son los ancianos, no son los diáconos, no son los hermanos que te van a juzgar y van a decir, sí, fulano de tal es humilde y fulano de tal es orgulloso. No, Dios es el juez, porque Él mira tu interior. Él no mira lo que dices por fuera. Él no mira lo que le dices a los demás. Él mira tu corazón y Él juzga. Y Él dice, mi hijo es humilde de corazón. Cuando lo menosprecian, se ha quedado callado, no se ha defendido. Y Dios lo que dice es, lo voy a exaltar, lo voy a empezar a exaltar. Se ha humillado, se ha bajado, lo han despreciado, le han dicho y se ha quedado calmado. Lo voy a exaltar, porque Dios es el juez, hermano. Si tú te has humillado, si Dios ha visto tu humildad, Él te va a exaltar, Él te va a bendecir, Él te va a levantar, Él te va a empezar a levantar, a exaltar, así como le dijo a Josué, hoy te voy a empezar a exaltar delante del pueblo. Porque Dios mira, hermano,
cuando nosotros nos humillamos. El lugar, como le digo, ¿verdad? El Jordán es para quitarnos el orgullo y la altivez. Pero una de las bendiciones, ¿verdad?, es dejar eso allí en el Jordán. Una de las bendiciones para el pueblo de Israel al cruzar el Jordán era que dejaran allí la altivez, era que dejaran allí el orgullo. Y para nosotros debe de ser así, que cuando crucemos el Jordán, allí dejemos la altivez, ahí dejemos el orgullo, ahí dejemos las cosas que no le agradan a Dios, y que salgamos de allí para ser exaltados por Dios, para que Dios diga, ahora lo voy a empezar a usar en esto, ahora le voy a dar tal cosa, le voy a dar tal unción, o le voy a dar tal don, o lo voy a visitar de tal manera. ¿Por qué? Porque se humilló, es humilde, se dejó atrás la altivez, dejó atrás el orgullo. Pero mira, amado hermano, cuando alguien, como le decía, si alguien no se quiere humillar, allí lo van a llevar a humillar. Recordemos, ¿verdad?, que creo que era Naamán, si no estoy equivocado, ¿verdad?, el que le dijeron, y ese era altivo. Y no solo era altivo, era prepotente y era enojón. Se airaba y empezaba a decir, ¿verdad?, no son tales ríos. Creo que el Farfán y el Habana, creo, mejores ríos que el Jordán. Y empezó a menospreciar el Jordán, pero porque era orgulloso. Y allí lo llevaron a humillar, hermano. Allí Dios lo humilló, aquel general famoso, aquel gran hombre. Allí lo humilló Dios. Y claro, lo bendijo, pero lo llevó a humillarse. Y amados hermanos, el Señor lo que quiere es bendecirnos, pero que las bendiciones nos sirvan. Porque si Dios te bendice y eres orgulloso y altivo, no te va a servir la bendición. Solo te va a servir para perderte. Mira, amado hermano, hay un dicho en el mundo secular que dice, dale a un hombre dinero y poder y te darás cuenta quién realmente es. Porque, amados hermanos, mientras uno está quebrado y pobre y no tiene nada, pues, ¿qué va a hacer? Ay, no tiene nada, no tiene de qué decirle verdad al otro, de ser prepotente, no tiene ni qué presumir, pero le das poder y dinero. Y algunos hermanos de ser nobles se vuelven orgullosos. Cuando ya tienen millones en el banco, se vuelven, póngale una silla especial, ¿verdad? Porque no se puede sentar con los populachos, dijo alguien, ¿verdad? No se puede sentar entre el pueblo porque es orgulloso. ¿Pero por qué? Porque es lo que tenía adentro. Y le dieron la bendición, pero en vez de ser de beneficio para su vida, fue para perderse. Y amados hermanos, lo que Dios quiere es bendecirnos, pero que esas bendiciones que alcancemos nos beneficien, sean buenas para nosotros y para nuestros hijos que siguen después de nosotros, hermano. Dios quiere que tú alcances las promesas. Dios quiere que tú alcances lo que Él te ha llamado a alcanzar, pero que nos humillemos primero. Vamos a ir concluyendo, hermano. Vimos, ¿verdad?, que el Señor llevaba al pueblo de Israel a cruzar el Jordán. Y eso era, los estaba introduciendo a la tierra prometida. Para ver, ¿verdad?, la gloria de Dios, para ver las maravillas de Dios a una manera mayor de que la vieron en el desierto. Él iba a expulsar aquellas naciones delante de ellos y Él los iba a ir guiando. Así como el Señor nos quiere guiar hoy a través de su palabra, y para que nosotros caminemos, hermanos, en las obras buenas que Dios ya ha preparado de antemano, para que nosotros andemos por ellas, para que podamos hacer la voluntad de Dios. Pero aquel pueblo, hermano, para entrar a aquel lugar, aquella tierra que fluía leche y miel, aquella tierra que el Señor le dijo a Moisés, dile al pueblo de Israel que los voy a librar de la mano de los egipcios. Y no solo los voy a librar de la mano de los egipcios, los voy a llevar de esa tierra a una tierra buena, a una tierra espaciosa,
a una tierra que emana leche y miel, que está fluyendo la leche y está fluyendo la miel. A esa tierra espaciosa, esa tierra de bendición. Allí quería Dios llevar al pueblo de Israel. Pero primero tenían que consagrarse y tenían que humillarse para Dios. Amado hermano, Dios te ha llamado en este tiempo y Dios me ha llamado a mí en este tiempo a alcanzar las bendiciones que Él ha preparado para nosotros, a alcanzar las promesas que Él tiene para nosotros, hermano. Pero el llamado es a consagrarnos y a humillarnos delante de Él. Ponte de pie en esta noche, cierra tus ojos y si quieres levantar tus manos en lo que los hermanos nos ministran un canto. Quizás el Señor te ha estado hablando, hermano. Yo sé que a mí me ha estado hablando de lo que es entrar a poseer las promesas, de lo que es entrar a ver la gloria de Dios. Miren lo que Dios le dijo a aquel pueblo: hoy el Señor hará maravillas en medio de vosotros. Pero era necesario la consagración, era necesario el apartarse, era necesario el limpiarse. Y amados hermanos, nosotros debemos de limpiarnos. Nosotros debemos de decirle al Señor: Señor, límpiame de esta inmundicia. Mira esta inmundicia que hay en mi carne, Señor, límpiame. Mira esta inmundicia que quizás no hay en mi carne, sino en mi espíritu. Límpiame, Señor. Límpiame de ella, que yo sea libre, que yo sea consagrado para ti, que yo sea apartado para ti, que yo sea dedicado para tu reino. Y amados hermanos, cuando nosotros nos consagramos y cuando nosotros nos humillamos, Dios nos va a exaltar. Dios nos va a dar esas promesas. Dios nos va a dar esas victorias en nuestra vida, hermano. Pero vengamos delante de Él y digámosle: Señor, no quiero que tú me humilles. Yo quiero aprender de tu palabra que me habla a humillarme. Y yo mismo quiero humillarme, Señor. Yo mismo me rindo, Señor, delante de ti. Dice la palabra que un corazón contrito, humillado, no lo despreciará el Señor. ¿Qué es lo que debemos de hacer, Señor? Aquí está mi corazón humillado, Dios mío. Perdóname. He fallado, la he regado, Señor. He querido tomar las cosas por mi propia fuerza. Perdóname, Señor. He obrado muchas veces en mi carne. Perdóname. Quiero aprender, Señor, a tomar las promesas que tú me has llamado a poseer. Porque Dios te ha llamado a poseer esas promesas, hermano. Dios te ha llamado a caminar en esa victoria. Dios te ha llamado a caminar en esa vida de abundancia, en esa vida donde Él te está bendiciendo con las bendiciones espirituales, donde Dios te está bendiciendo con paz, con gozo, donde Dios te está bendiciendo, abriéndote su palabra, revelándote su palabra, donde estás viendo la mano de Dios. Pero es necesario humillarnos, es necesario limpiarnos, es necesario decirle: Señor, aquí estoy. Necesito que tú obres en mi vida. Necesito que tú obres, Señor, porque mira, tú me conoces. Dice tu palabra que tú eres el juez. Y a uno humillas y a otro exaltas, pero tú sabes por qué lo haces. Porque miras el corazón, Señor. Mira hoy mi corazón, Señor, y escudriñalo. Y ayúdame, Señor, a humillarme delante de ti, porque quiero alcanzar, Señor, lo que tú me has llamado a alcanzar. Quiero alcanzar, Señor, esas promesas. Quiero alcanzar esa vida en abundancia. Quiero alcanzar, Señor, esa victoria en mi vida, Dios mío. Hoy vengo, Señor, a humillarme. Hoy vengo a reconocer, Señor. Díselo a Él. Díselo a Él. Hoy vengo a reconocer, Señor. Hoy me humillo, Dios mío. Hoy me humillo delante de ti, amado Dios. Necesito un cambio. Hoy me humillo,
estoy necesitado. necesitado. Dice su palabra que un corazón contrito y humillado Él no lo rechaza. Reconozco Solo basta con humillarte delante de Él y decirle: Señor, perdóname, perdóname porque ha habido orgullo, perdóname porque ha habido altivez en mi vida, perdóname, Señor. Quiero aprender de ti, quiero aprender a ser, Señor, humilde. Oh, bendito Dios, que quiero alcanzar, Señor, lo que tú me llamaste a alcanzar. Aleluya. Sí, Señor. Cámbiame, Señor. Sí, amado Te lo Dios. ruego por Haz tu favor. obra. Haz tu obra, Cámbiame, Señor, haz tu obra. Lo Oh, grito, bendito Dios, ya haz tu no obra. quiero ser más Que yo. ella pueda alcanzar, Señor. Lo que quiero es parecerme Haz a tu obra, Jesús. Señor. Haz Cámbiame, tu obra, Dios mío. Señor, te lo Tú eres el que pido. nos levanta, tú eres el que exalta, Señor. Cámbiame, Oh, bendito Dios, Señor, queremos te lo aprender. ruego por Queremos favor. aprender de ti, Señor. Cámbiame, Eres manso, Señor, lo grito, ya no quiero ser más haz tu obra, Señor. Bendice a tu siervo, Lo que Padre. quiero es Bendice su parecerme vida, Dios amado. a En el nombre de Jesús. Señor, estoy Sí, Señor. necesitado aún más de ti. Reconozco que hay muchas cosas dentro de Lo mí reconozco, Señor. desagradables a Límpiame, ti. límpiame, Señor, de toda inmundicia. Necesito Límpiame, un Señor, cambio. de toda inmundicia que pueda haber en mi vida. Quiero consagrarme para Dale Él. un cambio a mi Quiero vida, dedicarme para por ti, Señor. favor. Aleluya. Cámbiame, Señor. Sí, Señor. Te lo Te lo pido. pido, Dios mío. Cámbiame, Señor. Te lo ruego, por favor. Sí, Señor. Cámbiame, Señor. Lo grito, ya no quiero ser más yo. Lo que quiero es Así parecerme es, a Señor. Jesús. Queremos ser más como tú. Cámbiame, Señor, te lo pido. Aleluya. Hoy, cámbiame, Señor, te lo ruego, por favor. Cámbiame, Señor, lo grito, ya no quiero ser más yo. Lo que quiero es parecerme a Jesús. Aleluya, así es, Señor. Obra en nuestras vidas, Señor. Obra en nosotros, bendito Dios. Obra en nosotros, amado Dios. Queremos alcanzar, bendito Dios, esas promesas que tú nos has llamado a poseer, Señor. Esa vida de abundancia, Señor. Esa vida de abundancia en el Espíritu. Queremos alcanzarla, Dios amado. Queremos ser esa iglesia que tú nos has llamado a ser, Dios mío. Una iglesia con tu gloria, con tu presencia, con tu protección, con tu favor, Dios mío. Rodéanos, Señor. Rodéanos con tu presencia. Y que tu presencia habite en medio de nosotros, Dios mío.
Rodea nuestras vidas de tu presencia, Señor. Rodea nuestros hogares de tu presencia, Señor. Oh, bendito Dios, nos humillamos delante de ti. Nos humillamos delante de ti, Señor. Nos rendimos delante de ti en esta noche. Presencia. Aleluya. Solo en tu presencia. Sí, Señor. Seguro estaré en tu presencia. Solo en tu presencia. Ahí me quedaré. Ahí me quedaré. Aleluya. Que arrecie la tormenta. Pero yo en tu presencia seguro estaré. Seguro estaré. Sí, Señor. Porque tú eres mi refugio, Mi ciudad amurallada. Dentro de ti me esconderé. Y aunque recie la tormenta, pero yo en tu presencia. Sí, Señor. seguro estaré. Aleluya. Porque tú eres mi refugio, Mi ciudad amurallada. Dentro de ti me esconderé. Aleluya. Sí, Señor. Que sea tu presencia, Señor. Aleluya. Tú nos rodeas de tu favor. Tú eres un escudo alrededor de nosotros, Señor. Aleluya. Pero yo en tu presencia seguro estaré. Porque tú eres mi refugio, mi ciudad amurallada. Dentro de ti me esconderé. En tu presencia. En tu presencia. En tu presencia. Así es, Señor. Te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Dios mío. Gracias, Señor, porque tú nos hablas, porque tú nos instruyes, Señor, porque tú nos exhortas. Gracias, amado Dios, porque tú nos has llamado, Señor, a ser un pueblo que posee las promesas que tú los has llamado, Señor, a poseer, Dios amado. Te bendecimos en esta noche, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén.